Quiero hablar de un fenómeno muy peculiar porque entra dentro de un debate que ha estado habiendo ya en otros lugares y básicamente en países que fueron grandes potencias coloniales o en países poderosos como Estados Unidos, y es la destrucción de monumentos del pasado. Hay ciertos monumentos que yo estaba de acuerdo en que se desmontaran, por ejemplo, todas las estatuas de gente de la Confederación de los Estados Unidos que se erigieron en la década de 1930 como una forma de reafirmación del racismo. Por cierto, hablamos de racismo en nuestro video esta semana, no se lo pierdan, luego vamos a hablar un poco más de él. Pero entonces son estatuas que no están conmemorando lo que ocurrió en ese momento, sino que se hicieron después con toda una intencionalidad de defender las visiones racistas, extremistas, ultrarreligiosas, etcétera, que defendía la Confederación, el sur de los Estados Unidos en la Guerra Civil Estadounidense. Esas estatuas no tienen razón de ser, no tienen razón histórica de ser. Pero cuando tiras las estatuas de Colón, cuando tiras las estatuas de personajes del siglo XIX, XVIII, XVII, que actuaron de acuerdo a lo que era su momento, yo creo que estamos cometiendo un error, porque estamos tratando, primero que nada, de reescribir la historia. Estamos haciendo una atribución de intenciones que en algunos casos no hubo, en otros sí, pero ahí es donde hay que saber matizar. Cristóbal Colón no venía, no quería, no zarpó del puerto de Palos diciendo voy a esclavizar muchos indios. No, él iba a Japón, pues es que en medio estaba América, ¿no? Pero él no contaba con eso. Eh, entonces, esa lectura de intenciones, esa atribución de intencionalidades al pasado y ese presentismo histórico, yo creo que es muy dañino porque no nos permite conocer un pasado que puede ser horrendo, pero que hay que conocer para no repetirlo, entre otras cosas. Bueno, resulta que en Latvia, en Letonia, pues, no sé por qué le decimos Letonia si es Latvia, pero bueno, o porque ellos se llaman a sí mismos Latvia, nosotros lo llamamos letones, pero da igual. Hace unos días, por una orden que hizo en mayo el Parlamento Nacional letón, se derribó el mayor monumento conmemorativo soviético de los tres estados bálticos, un obelisco de casi 80 metros de altura en Riga, la capital de Latvia, que conmemoraba el triunfo del Ejército Rojo sobre los nazis. Aquí están, sobre los nazis, perdón. Y aquí estamos viendo el momento en que cae este obelisco enorme que tenía tres grandes estrellas, estas estrellas de 5 puntas que utilizaba como uno de sus símbolos tanto la Unión Soviética como el Ejército Rojo. Y no es claro si está bien o está mal o es correcto o es incorrecto. Esto ha estado pasando en otros países exsoviéticos. Por cierto, en Estonia acaban de quitar este tanque que también conmemora el triunfo soviético contra los nazis y que está allí desde poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y que ahora ha sido retirado. Desde un cierto punto de vista, a ver, estos son monumentos que celebran el triunfo sobre los nazis. Oye, eso hay que celebrarlo, creo yo. Y perdónenme, yo sé que a veces insisto mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, pero ante la amenaza nazi que está sufriendo el mundo, siempre hay que tener muy presente lo que fue la amenaza nazi de los años 20 y 30, cómo se convirtió en una guerra de la que salimos para reconstruir el mundo, que se tuvo que reconstruir en su práctica totalidad a partir de agosto de 1945. Bueno, en realidad el triunfo sobre los nazis además fue un triunfo no solo de la Unión Soviética, fue un triunfo de todos los países, incluidos los combatientes que pueda haber, letones, estonios o lituanos, que son los tres países bálticos. El problema es que la historia es un poco más complicada para entender por qué algunas personas están encantadas con que cayeran estos monumentos y por qué no es tan fácil la toma de decisiones. Se las voy a contar.
La Unión Soviética estableció un pacto de no agresión con la Alemania nazi en un momento dado, es el famoso pacto de Molotov con von Ribbentrop, los dos ministros de exteriores, el primero soviético, el segundo alemán, y se repartieron parte de Europa. Entonces, lo que se nos olvida mucho es que cuando en 1939 Alemania invade Polonia por un lado, la Unión Soviética invadió Polonia por el otro porque se habían repartido Polonia. Y en junio de 1940, estando el pacto de no agresión en toda su vigencia entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, la Unión Soviética ocupó los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. El resto del mundo se opuso, como se opuso a las conquistas territoriales nazis, porque estos eran estados soberanos, como es hoy el caso de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo los que menos estaban de acuerdo con la ocupación eran los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Pero un año después, casi un año después exacto, en septiembre esto fue en junio de 1940, se anexan. En septiembre del 41, Alemania decide romper su pacto de no agresión con la Unión Soviética e invadir la Unión Soviética. Y lo primero que invade, pues obviamente son las zonas anteriores a lo que hoy es Rusia, entre ellas los estados bálticos y Ucrania, Georgia, etc. En pocas semanas después del ataque de lo que fue la Operación Barbarroja, la invasión de los nazis a la Unión Soviética, Letonia, Estonia y Lituania habían quedado bajo control nazi, habían sido anexados por los nazis como parte del gobierno de la Europa del Tercer Reich que estaban tratando de construir. Una vez que la Unión Soviética consiguió resistir la invasión nazi con el apoyo de todos los aliados, porque la Unión Soviética no ganó solita la guerra, ni la ganó solito nadie, había un grupo de aliados que todos participaron y sin la participación de los cuales no se habría podido ganar la guerra contra los alemanes. Recordemos lo que he contado muchas veces, hasta 1943 no era claro quién iba a ganar. Pero una vez que la Unión Soviética consigue resistir con algunos procedimientos tremendos y con sitios brutales como el de Stalingrado, consigue resistir la invasión nazi y emprende la contraofensiva. En 1944 recaptura la mayor parte de los 3 estados bálticos y era muy curioso porque el primer invasor estaba liberando del segundo invasor a estos 3 pueblos, estas 3 naciones, pero se los volvió a anexionar. No fue los he liberado, sois libres, no. La Unión Soviética volvió a anexárselos. Y parece que muchos en Lituania, Estonia y Letonia no estaban de acuerdo con eso. Así es la gente. Ya ve usted cómo se ponen los ucranianos cuando los invaden, que se están peleando porque no quieren ser parte de Rusia ahora. Y como no querían tampoco mucho ser parte de la Unión Soviética en el pasado. Bueno. Pero entre 1945 y 1991, que fue cuando recuperaron su soberanía estos 3 estados, se mudaron a su territorio muchísimas personas de otros lugares de las 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética. Se supone que era un solo país, había libre tránsito, como ahora lo hay en la Unión Europea, y por lo tanto ahí se asentaron georgianos y ucranianos y rusos, y bielorrusos, y sobre todo rusos, una gran cantidad de personas. De hecho, y es muy difícil hablar de etnias, precisamente por lo que hablábamos de razas y racismo en el video, pero 1 de cada 4 personas tiene orígenes rusos. 1 de cada 4 personas en Letonia. 1 de cada 4 personas tiene ancestros que eran rusos y se mudaron a Letonia. ¿Okay? Así que, y un detalle muy curioso, porque siempre es divertido. La Unión Soviética condenó en 1989 el pacto que se había realizado entre Molotov y Ribbentrop, dijo que había sido un error histórico. Se agradece mucho que con el tiempo se diga, oye, aquellos cometieron un error, no lo avalo. No pido perdón, porque es un poco bobo, no puedes pedir perdón por lo que hicieron tus ancestros, pero sí puedes decir, no avalo lo que hicieron mis ancestros. Pero nunca admitió que había ocupado los estados bálticos. De hecho, hasta hoy en los libros de texto de Rusia se dice que Estonia, Lituania y Letonia se habían unido,
voluntaria y jubilosamente a la gloriosa Unión Soviética para tener el futuro maravilloso de todos los trabajadores en su paraíso comunista. Y eso es lo que dicen los libros de texto rusos hoy, de una Rusia que tiene de comunista, lo que yo tengo de campeón de la NBA. Pero se entiende entonces que algunos ciudadanos de los estados bálticos, que tienen esta memoria de dos ocupaciones, una de ellas de 1945 a 1991, que es muchísimos años, 46 años si no me falla la aritmética, quieran que esos monumentos y todo lo que les recuerde la ocupación soviética y la anexión forzosa a la Unión Soviética, pues se ha olvidado y se derrumben esos monumentos. Pero por otro lado hay ciudadanos, ese 1 de cada 4 ciudadanos con raíces rusas, que están muy orgullosos de la lucha del Ejército Rojo contra los nazis, y como no estarlo, que están muy conscientes de que la Unión Soviética puso 20 millones de muertos para conseguir el triunfo contra los nazis en beneficio de toda la humanidad, que tienen familiares que probablemente fueron héroes de la guerra o pelearon en la guerra o murieron en la guerra sin haber ni siquiera peleado en los sitios, en las masacres de civiles propias de los nazis, y por lo tanto les parece horrible que se derrumben este obelisco y que se arranque en Estonia este tanque que recuerda a los tanques soviéticos que avanzaron rompiendo las líneas nazis dirección Berlín. ¿Qué es lo correcto? Y este es el punto al que quiero llegar. En la reescritura de la historia o en la revaloración de la historia o en la aplicación de las visiones de hoy a la historia, muchas veces nos vamos a encontrar con problemas como este. ¿Qué es lo correcto? ¿Tienen razón los rusos que quieren un monumento para unos señores que lucharon contra los nazis y les ganaron? Sí. Pero tienen razón unos señores que dicen que no quieren una cosa de 80 metros de altura, recordándoles todos los días que vivieron 45 años de una ocupación tremebunda, en la grisura brutal del bolchevismo. Pues sí, claro, tienen razón. Todos tienen razón. ¿Qué hacemos con el monumento? Yo creo que una de las cosas que se pueden hacer para evitar la mera demolición, el borrado de la historia, es la resignificación de los monumentos, es decir, ¿qué significa realmente ese monumento? ¿Qué lo rodea? ¿Qué contexto tiene? Aparte de ser la gloria del Ejército Rojo venciendo a los malvados nazis, ¿qué otros significados tiene? Y resignificarlo de manera tal que todos los ciudadanos puedan encontrar parte de su historia reflejada en esos monumentos, como pueden encontrar parte de su historia reflejada en una estatua de Cristóbal Colón, por decir algo, o una estatua de Diego de Ordaz, o en una estatua de los primeros negros sublevados en México que se rehusaron a ser esclavos. Yo creo que destruir los monumentos y cambiar la historia y borrar la historia y reescribirla como la reescriben los libros de textos rusos hoy en día es un peligro. Reescribirla como la quieren reescribir aquellos que dicen todo lo que era racista en el pasado hay que destruirlo. Y digo, bueno, pues te vas a cargar todo el siglo XIX y el XVIII y buena parte de la mitad del XX. Porque fue la época en la que existió el racismo, precisamente inventado en el siglo XVII y XVIII. No puedes borrarlo, no puedes quemar todos los libros de todos los escritores racistas, porque prácticamente todos eran racistas. No puedes dejar solamente aquello que tú hoy consideras correcto cuando el contexto histórico es totalmente distinto. Creo que resignificar los monumentos, creo que contextualizarlos, creo que poner junto otro monumento, creo que convertirlos en un pretexto pedagógico y didáctico para toda la ciudadanía es la mejor forma de abordar este tipo de problemas, y no con la picota, no con la dinamita, y no con tirar entre todos una estatua de bronce al suelo, como si eso cambiara la historia que, tengo la pena de informarles a los que no se han enterado, no la cambia. Ahí los dejo con la duda, porque para mí la duda existe claramente allí.